Buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la segunda tutoría de la asignatura Empresarialidad. Para esta asignatura vamos a ver, bueno, dos puntos importantes. Uno es el método de casos que tienen que aplicar para desarrollar dos casos que están dentro de los instrumentos de evaluación y la tarea número dos. Bueno, les traje una presentación, voy a compartirla. Por favor, me indican si la pueden ver. Sí, profe. Perfecto, gracias. Si tuvieran alguna consulta, simplemente activan el micrófono y me dicen, me interrumpen, no pasa nada. Ok. Esta tutoría la definimos en la primera tutoría que tuvimos, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo por el tema del cronograma que inician el caso número uno para esta semana. Entonces decidimos en conjunto hacerla hoy a las 5 de la tarde. Entonces ya estaba planificado. Bueno, eso ya lo conocemos. El contenido, como les dije, método de casos, ese va a ser el punto número uno. Y luego vamos a ver la tarea. También les voy a recordar, perdón, un poco acerca de la citación Chicago-Deusto, que ya lo vimos. Sin embargo, para la tarea en línea 2 es indispensable que lo utilicen. De hecho, se solicita en ciertas partes de la tarea. Entonces vamos a repasarlo. Y si tienen alguna duda, pues lo abordamos en el momento. Para recordar un poco las fechas, bueno, ya realizaron la tarea número uno, ya casi que todos están revisados. Para hoy ya quedarían listas las calificaciones en la plataforma, para mañana quedarían en el entorno virtual, en el entorno estudiantil más bien. Y bueno, tenemos aquí la segunda tutoría y por recordatorio tenemos las fechas que siguen, ¿verdad? El caso número uno, que es del 4 al 9 de marzo, luego tenemos la tarea número 2 del 18 al 23. El segundo caso del 1 al 6 de abril y el trabajo final que es del 15 al 20. Esto va muy rápido. Así que ya después de esta segunda tutoría van a tener pues varios trabajos seguidos. Imagino que no solo en esta asignatura, las demás también. ¿Cómo les fue en la tarea número uno? Yo siento que bien, profe. Bueno, Ok, yo la envié, vamos a ver cuánto me saco, pero yo creo que cuando esté bien, de acuerdo. esa sí no pedía tantas citas, o casi no pedía. De hecho, No, no no pedía. pedía, si tenían que agregar el apartado de referencias, pero visitas como tal no se pedían. Se podían No, incluir, ¿verdad? Pero no pero era esa no. obligatorio. En estado sí. Sí. Ujú. A los demás, a las demás que están muy calladas y callados. Buenas tardes, profe, una consulta. ¿Cuándo están las calificaciones de la primera tarea? Buenas tardes, Paul. Están a más tardar, perdón, a más tardar hoy en la noche. Ya casi en su mayoría están calificadas. Profe, Ujú. disculpe. En esta tarea 2, el usar las citas es casi parecido como administración general. Bueno, no he tenido la oportunidad de dar el curso de Administración General. Sin embargo, se utiliza la metodología o la norma Chicago-Deusto, que es estándar, ¿verdad? Entonces, probablemente al ser un curso de Administración, de la cátedra de Administración, se utiliza igual la citación Chicago-Deusto, que es la que vamos a repasar hoy. Sí, compañera, sí se utiliza para Chicago, tanto en administración general como en PCDA. Sí, es que digamos, yo ya llevé el curso de administración general y me parece así como que eso es muy parecido en realidad. Sí, entonces, más bien Sí, gracias, Bianca. Entonces sí, se utiliza, es la misma. Es que hay algunas cátedras que todavía están utilizando la normativa APA. Sin embargo, esta cátedra en particular sí se ha pegado a todas sus asignaturas con la Chicago Deusto. Ok, bueno, pues continuemos. Bueno, deme un momento para aceptar a un estudiante. La metodología de casos es una metodología que ustedes, me imagino, ya han tenido
la oportunidad de utilizar. Si no lo han tenido la oportunidad de utilizarla, hoy vamos a ver de qué trata. Esta metodología o método de casos es un método que se utiliza para tomar decisiones. Tiene una estructura, una metodología ya establecida y eso les permite a ustedes poder analizar distintos casos y buscar una solución. Bueno, primero que todo, plantear un problema y buscar una solución dentro de varias soluciones posibles y decidir, bueno, cuál es la mejor, la más viable. Y bueno, lleve a toda una estructura, una metodología, que es lo que vamos a ver hoy. Les recomiendo estudiar el material que está disponible en la plataforma, que es el material de método de casos, se llama Herramienta para la toma de decisiones, que está ahí en la plataforma. Además, hay un video que preparó la cátedra y que, bueno, es una compañera, una colega la que está ahí en el video, que explica muy bien a través de un ejemplo que es el método de casos, el casos del aeropuerto para el futuro, de aquí en el país. Entonces también lo pueden utilizar como complemento a lo que vamos a ver hoy. Denme un momento. Ahora sí, continuamos. Bueno, como ya les mencioné, tenemos dos casos de estudio. El primer caso de estudio es este de acá, con fechas del 4 al 19 de marzo, y se llama Empresarialidad en la industria de la construcción. Y el siguiente caso, donde van a aplicar la misma metodología que vamos a ver hoy, es este otro de Innotech Solutions. Bueno, Innotech Solutions es una empresa de software. Ese es el caso número 2 y está previsto del primero, más bien para que lo realicen del primero al 6 de abril. Importante, para los dos casos tienen que basarse en el formato que se les brinda en la plataforma. Ustedes, por así decirlo, se montan sobre ese documento y lo presentan en formato PDF. Bueno, entrando en materia, cuando hablamos de un caso, estamos hablando de una descripción de una situación que ya ha sido investigada y que le permite a la persona que lo está analizando, como les dije hace un momento, en buscar una solución, tomar una decisión buscando una solución a un problema. Para esa solución tienen que hacer un análisis, la persona tiene que buscar opciones y alternativas y elegir cuál es la mejor, la más viable. Entonces es todo un proceso que lleva esta estructura y esto tienen que aprendérselo si no lo saben. Esta es la estructura que lleva el método de casos que vamos a ir utilizando, que vamos a utilizar no solo en este curso, sino perdón, no solo en esta asignatura, sino en otras más adelante. Conforme aumenta el nivel o grado académico, así va a ser la dificultad. Entonces, para que lo tengan presente, es una herramienta con la cual van a trabajar durante toda su carrera. Bueno, tenemos una estructura básica que es esta de acá. Hechos relevantes, problema, análisis de situación, alternativas, solución, instrumentación y recomendaciones. Bueno, acá viene como un poquito más desglosada. Ahorita vamos a verla una a una. Es esta de acá. En cuanto a la solución, tenemos la solución, instrumentación y recomendaciones. Bueno, entonces esa es la metodología o la estructura básica del método de casos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en cada una de estas partes? Vamos a ver. Primero, en cuanto a los hechos relevantes, ustedes van a tener, a partir del análisis que hacen o la lectura que hacen del caso, enumerar cuáles son los acontecimientos o los hechos que son más importantes previo a la identificación de un problema central. Esos hechos relevantes le dan sustento a este problema central. Ustedes tienen que identificar un problema. Acá lo pueden ver, un problema. Antes de eso, deben hacer este análisis y decidir cuáles son los hechos más relevantes que están dentro de esa lectura, ya sea un video o lo que ustedes se les entregue, que van a darle sustento al problema central del caso. Esto va a ser como una guía a la hora del análisis de la información obtenida. Entonces ustedes empiezan a leer todo el texto y ustedes dicen, ok, esto me parece que es un hecho relevante,
también, y así los van numerando. En el instrumento, más bien en las instrucciones, se les solicita creo que alrededor de 5 hechos relevantes. Mi consejo es que si ustedes identifican más de 5, los incluyen. No pasa nada, es mejor que más, ¿verdad? Que incluyan más a que se limiten tal vez a unos 2 o 3 y al final pues les puede generar algún problema. Entonces, manejemos un rango de 5, sin embargo puede ser más de eso. Cuando ya tenemos claridad cuáles son los hechos relevantes del caso en estudio, pasamos a la identificación del problema. Algo importante en el método de casos es que todos está enlazado. O sea, toda la estructura y todo lo que ustedes van analizando tiene que tener un orden y un enlace, una lógica. Entonces, como les decía, estos hechos relevantes le dan sustento a este problema. Luego, el problema que ustedes identifican, obviamente está relacionado con el análisis propiamente. Ustedes tienen que analizar el problema que identificaron. Luego, las alternativas van en torno a este problema y evidentemente la solución que escojan de estas alternativas tiene que responder al problema. Todo va entrelazado. Entonces, bueno, tenemos el problema central. Ustedes pueden identificar una serie de problemas porque no siempre está tan fácil o tan claro el problema central. Sin embargo, hay solo un problema que va a resolver todos los demás. Es como el problema medular, el problema más importante. Ustedes tienen que tratar de identificar ese problema. ¿Qué es el problema al cual van a generar soluciones o alternativas de solución para resolverlo? Importante, deben sintetizarlo en 3 renglones o menos. Es algo muy puntual para poder enfocar de forma correcta el problema, para poder identificarlo. No hay que desviarse, no hay que irse como por la tangente, como dicen. Tienen que ser concisos, precisos con lo que van a plantear como problema central y tomar en cuenta esto que les dije. Al final es el problema que engloba o resuelve todos los problemas que ustedes pueden encontrar en el caso. Profe, tengo Posterior, una consulta ahí con ese problema. claro, Yo en Bianca, sí, adelante. perdón que lo interrumpa, yo en sí encontré 4 problemas. ¿Me tengo que basar en uno de esos para resolver todo el caso? Usted tiene que decir, de esos 4 problemas, ¿cuál es el más importante? ¿O cuál es el que quizás engloba los demás problemas o que de cierta forma, de directa o indirecta manera, incluye a los demás problemas? Yo pensaría que más que sí, sí hay uno, y lo puedo decir aquí, si me permite. Esa empresa está con, esa empresa de construcción es antigua. Los Ajá. avances tecnológicos, vi que le falta ahí, pero ese es el problema central, pero después de eso abarca más problemas. Entonces, en central sería las faltas de tecnología. Eso es alternativas de solución y el análisis no importa que mencione el resto de los problemas, resolviendo el principal. Vamos a ver, hay algo importante en esto, que posterior a la identificación del problema, y tal vez con esto le respondo su pregunta, hay que hacer un análisis. Entonces, Ajá, probablemente en ese análisis se pueda incluir parte de los otros problemas o mencionar, sabiendo que el problema que se identificó antes es el central o el más importante. sí. Otro punto, al final puede ser que la solución que tenga o el problema que identificó Bianca sea un poco distinto al que identificó Joseph, por así decirlo. Lo importante ahí es el análisis y la justificación que logren dar de ese problema central. ¿Me Ah, explico? Ujú. sí, sí. Ya estoy agarrando, porque yo sí estoy con el análisis, pero en el análisis ya lo analicé, ya todo, pero sí menciona en resto de los problemas, los otros 3 problemas que me quedan. Ajá. Sí, entonces trate de verlo así. ¿Cuál de esos problemas es el más importante o que tiene relación inclusive, más bien los otros problemas menores o secundarios tienen relación con ese? O mejor así, si resuelvo el problema central, se van a resolver los otros problemas también, de una u Ah, otra sí. forma. Ujú. Tal vez, Poniéndolo así, sí tiene sentido. Gracias. sí, sí, creo que así lo podrían ver
Si ustedes resuelven el problema central, se van a resolver los otros problemas que se pueden deducir o que se pueden extraer del caso. Ok. Profe, y en el método de casos, bueno, en el documento que nos dan, solo ponemos el central. Sí, ustedes solo van a poner el central y lo tienen que poner en máximo 3 renglones. Ojalá si fuera menos, algo puntual. Ok, Ujú. gracias. Bueno, con mucho gusto. Si tienen más dudas, hacen igual, me interrumpen, no pasa nada y lo aclaramos de una vez. Entonces, continuemos. Luego de haber identificado ese problema, ustedes tienen que analizar por qué es que tenemos este problema. O sea, tienen que justificar y analizar el porqué de ese problema. Acá se menciona que deben estudiar y detallar la o las causas del problema, es decir, responder a la pregunta ¿por qué tenemos este problema? Entonces, después de identificar el problema en 2, 3 renglones, tienen que hacer un análisis o justificación que le dé sustento a ese problema que ustedes escogieron o que ustedes identificaron. Ese análisis es muy importante. Por eso es que les digo, tal vez lo que un estudiante vea sea un tanto distinto a lo que vea otro. Lo que tal vez pueda hacer la diferencia es el análisis que hagan de ese problema o de ese problema que identificaron. Igual guíesen con el formato o el machote que ya está en la plataforma para que lleven el mismo orden. Cuando ustedes ya, recordemos, tenemos los hechos relevantes, luego tenemos un problema identificado. Tercero, hacemos ese análisis y posterior a eso vamos a mencionar al menos 2 soluciones para ese problema. Lo mínimo son 2, ¿verdad? Pueden hacerlo de 3 o 4, ¿verdad? Yo les recomiendo, para mí un buen número son 3. En el instrumento o en las instrucciones se solicita como mínimo 2, ¿verdad? Si ustedes tienen 2 alternativas y estas 2 son excluyentes, ahorita vamos a ver qué es eso, está bien, pero si pueden hacer unas 3 sería lo ideal. Acá en las alternativas de solución, ustedes lo que van a hacer es plantear formas de resolver el problema central y tienen que ser formas diferentes. Al decir excluyente, es que una no se relaciona con la otra, es que sean soluciones totalmente diferentes. Deben enumerar estas soluciones, ya sean una, dos, más bien 2 o 3. O sea, si ustedes solo mencionan una solución, una alternativa de solución, se los voy a poner malo, porque la idea del método de casos es que permita ese análisis y permita ver varias aristas o varias opciones para resolver el problema. ¿Qué van a hacer además de eso? Ustedes van a escribir solución uno tal, alternativa 2 tal, y en cada una de estas van a destacar cuáles son las ventajas y desventajas. Es como un análisis. Ustedes dicen, ok, la solución uno que yo considero es esta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esa solución? Vamos con la número 2, ok. La planteo y digo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esa solución? Eso nos va a permitir llegar al punto 5, que es donde yo tengo que seleccionar cuál de esas soluciones es la más viable para resolver el problema central. Acá, recordatorio, por lo menos 2 alternativas de solución. Eso es lo mínimo. Cuando yo tengo claridad y ya hice ese análisis, puedo pasar a la siguiente parte, que es la solución. ¿Cuál es la solución? Ustedes ya hicieron un análisis, vieron las ventajas, desventajas. ¿Cuál de las alternativas que plantearon es la más idónea o lo más conveniente para resolver el problema que identificaron? Entonces ustedes tienen que decidirlo ahí. Y no solamente van a decidirlo, sino que tienen que justificar la escogencia. Entonces yo les recomiendo que en esa justificación se basen en las ventajas y desventajas. Ustedes pueden decir, bueno, la alternativa uno tenía ciertas ventajas sobre las otras, lo cual me hace inclinar por esa solución. Y según este análisis, es la forma más conveniente de darle o abordar ese problema central. Ven, ahí tienen que justificarlo. Y posterior a eso, van a generar un apartado de instrumentación que va ligado a esta de solución. ¿Y qué es lo que hacen en instrumentación? Responden a 3 preguntas. ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Quién sería, cuál va a ser el responsable de aplicar o de realizar o de poner en práctica esa solución que ustedes dieron? Puede ser un gerente, puede ser una junta directiva, puede ser un administrador. Eso lo deciden ustedes. Luego, ¿cómo van a hacer para resolver
o plantear esa solución o para poner en práctica esa solución. Entonces, este quién no solamente lo van a mencionar, sino el cómo, qué tienen que hacer, cuál es el trabajo, cuál es la labor o cuáles son las acciones que tienen que hacer para resolver ese problema o con esa solución que ustedes plantearon. Y el cuándo es que establezcan un tiempo, un límite de tiempo, un lapso de tiempo para que se dé dicha acción o dichas acciones de esa persona. Entonces ustedes responden al quién, cómo y cuándo. Eso sería en la parte de instrumentación. Y por último, tienen que generar recomendaciones. Estas recomendaciones son un complemento de esa solución. Y la idea es que aquí no mencionen las alternativas que no eligieron, sino que sean recomendaciones complementarias con la solución que ustedes eligieron. Bueno, básicamente ese es el método de casos. No sé si les queda claro o podemos devolvernos o vemos alguna parte en específico o todo queda claro. Tengo una pregunta. Profe, yo tengo una duda. Ok, primero Crisbel y luego Joseph. Bueno, mi pregunta es, ¿cuántas recomendaciones se deben de hacer? Es que yo hice 2, pero no sé si tengo que hacer más. 2 está bien. No recuerdo en las instrucciones si se pedía una cantidad en específico. ¿Usted revisó? No, No. Yo pensaría que 2 o 3 recomendaciones bien, con buen sustento, bien fundamentadas, está bien. Ujú. Permiso, para bueno, contestarle está la bien, primera. pero de paso voy a hacer otra. Creo que si no me equivoco, en el documento, si mi memoria no me falla, creo que mínimo tres recomendaciones piden. Crisbel, hagamos una cosa, vamos al documento para no quedarnos con la duda. Dice que... Recomendaciones son acciones complementarias para implementar integralmente la solución que determinó y son diferentes a las alternativas no seleccionadas como solución del paso 4. No, no indica cuántas, ¿verdad? Pero yo esperaría que por lo menos sean unas 2 o 3. Si ponen una, me parece muy poco. Como no está especificado, yo les recomendaría que, en mi caso, ¿verdad? Los que yo vaya a revisar, esperaría mínimo 2, ojalá por lo menos 3 o más. ¿De acuerdo? Entonces sí se puede Ok, pasar, gracias. porque yo sí me pasé. Sí, sí. En este caso, más, más bien es favorable. Si ustedes agregan más, está bien. Ok. Ujú. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, está Joseph, pero no sé si alguien más después de Joseph puede hacer la consulta. ¿Mm? Profe, yo lo que tengo dudas es con respecto a, el formato que debe tener, digamos, la letra y si debe ser justificado y todo eso. Es que no sé si lo especifica en el caso. Sí. Aquí tienen que guiarse con este formato. Vamos a ver. Em, ese es el formato, el machote que deben seguir para los dos casos. Entonces, yo les recomiendo que se apeguen al tipo de letra que viene acá. Y también lo pueden justificar si quieren. Eso lo hace ver más ordenado. Pero sí, apéguense a este. Ven, este está en Calibri 11. Ok, es que no lo he revisado. Digamos, yo lo descargué, pero no lo he revisado porque la vez pasada la tarea 1 tenía diferentes tamaños, entonces por eso era la consulta. Entiendo. Creo que en este caso sí está todo estandarizado con el mismo tipo de letra. Entonces, agarren o montes en ese documento, ¿verdad? Y lo hacen sobre esto, y con ese mismo tipo de letra, no la cambien. Ah, y lo otro, profe, es el número de grupo, porque verás que a mí en la plataforma no me sale el número
al cual corresponde, digamos, mi persona. Entonces, en aportar lo solicita y no sé qué puedo poner si a mí no me sale qué grupo soy. Número de grupo. Compañero, disculpe, profe. Adelante. Bianca. Si está con el profesor Oscar, usted creo que es el grupo número 1. En la boleta de matrícula. Cuando nos entregaron el material didáctico, ahí venía una boleta de matrícula. Es que a mí solo Y me está entregaron los libros. Está como 01 en grupo que él maneja. Bueno, según la boleta de matrícula. En el entorno no viene un grupo especificado. Sí, ¿Eso si yo no afectaría, me profesor? equivoco, digamos, aquí en el entorno no sale el número de grupos, solo sería como en la boleta. Ah, bueno, no. Entonces sería este grupo que mencionan Bianca y Crisbel, el grupo 1. Es que sí, en la plataforma no se ve. Lo digo porque en otras materias, donde uno se mete con otras materias, sí dice, empezarán en el periodo, pero dice, lo dividen como un subgrupo, si no me equivoco. Ujú. Sí, es que acá aparece solo el nombre del profesor, pero no aparece el número de grupo. Sí, entonces, si no pongan el grupo 1, no pasa nada. 01, sí es. Gracias, Ujú, profe. cero. Bueno, con gusto. Y gracias Ok. a Bianca y a Crisbel por aclararnos la duda. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, si estamos claros con el método de casos, podemos pasar a la tarea 2. Si no está claro, bueno, me gustaría ver el documento del caso como tal para ver la estructura. Está. Y caso de estudio. Ok. Entonces, bueno, acá está toda la explicación del caso. Yo les recomiendo que lean todo antes de empezar a hacerlo, aunque muchas veces es un poco repetitivo, pero hágalo. Eso es muy importante y les da como una guía. Bueno, acá está el formato, ¿verdad? Que es la forma en que tiene que guardar el documento. Algunos aspectos que deben de considerar, como no dejar páginas en blanco, el tema de texto justificado, lo que mencionaba el compañero Joseph, sí tiene que ir el texto justificado. Ese detalle se me olvidó indicárselos, pero aquí vienen las instrucciones. No dejar páginas en blanco, en este caso seguir el formato del documento y algo muy importante, que lo guarden o lo suban en formato PDF. Ese es el formato que deben de subir, no en Word, ni en otro formato, ni en imagen, sino en PDF. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Aquí viene cómo tiene que ir la portada y vienen las partes que tiene que tener el desarrollo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Hechos relevantes, problema central, análisis, alternativa, solución. Aquí vienen algunas otras instrucciones. El caso como tal está por acá. Es un caso pequeño, un caso corto. Sin embargo, se puede extraer mucho, mucho material del caso. Da para un buen Sí, análisis. Ajá, adelante, sí, bien. sí se extrae, porque yo en el análisis, yo hice como más de media página, no, casi una página entera, de solo el análisis. Y ahí Ven, pedían media página, pero sí se puede extraer bastante. ve, como dice Bianca, que ya lo estaba haciendo. Si el caso tiene muchos recursos, es muy rico y se puede extraer bastante. Entonces, exprímalo lo más que puedan para que eso les beneficie en la calificación. Ya cuando nos vamos a la escala de calificación, recuerden que nosotros como tutores nos basamos en esto. Entonces, ustedes, mi recomendación es que antes de enviarlo, revisen si están cumpliendo con cada uno de estos criterios de evaluación y si ya lo revisan y todo bien, lo envíen, ¿verdad? Porque a veces se van aspectos que tal vez no vienen de forma explícita en las instrucciones, pero sí se están tomando en cuenta en la evaluación.
Importante en este tipo de evaluación es, ¿lo tiene o no lo tiene? Más si es un punto, ¿verdad? Aquí dice, sugiere modo de causa el problema central del paso 2 identificado por el estudiante. Entonces, aquí se recuerda lo que vimos de que los hechos relevantes son una causa del problema central. Si ustedes lo hicieron de ese modo, obtienen el puntaje. De lo contrario, obtienen 0. No hay un medio, no se puede poner 0.5. Y la mayoría, si ustedes se ponen a ver, es de 0 o 1 punto. Solo acá, ¿verdad? Que es de 2 puntos, ahí sí pueden tener un punto, que sería el intermedio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Acá viene cada una de las partes, recomendaciones. Al final, eso suma el puntaje obtenido. Esto es lo que les decía de la explicación que realizaron, elaboraron algunos profesores de la cátedra para que lo lean. Aquí viene como más información complementaria a lo que vimos. Pueden revisarlo, tomarlo en cuenta y complementarlo con la tutoría, ¿verdad? Con lo que ya vimos. Igual les voy a mandar la tutoría, la grabación, pero sí les recomiendo que lean este material también como complemento. Vean, acá venía un ejemplo del formato que debe tener o deben plantear las alternativas, que es el mismo que viene en el formato pues del documento. Ustedes ponen alternativa, ventajas, desventajas. Acá más bien son ventajas y desventajas porque se les pide que hagan un análisis más amplio. Entonces, ven, por ejemplo, aquí en este ejemplo era expandir la empresa mediante adquisiciones. Eso es una alternativa para resolver X problema. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Es lo que deben incluir en el análisis. Y les reitero, mínimo 2 alternativas. Aquí se les vuelve a señalar. Entonces, no, creo que estaríamos con el método de casos. De igual forma, si tuvieran alguna duda, me preguntan por la plataforma o por el foro no, sería por el correo interno. Porque recuerden que también está el foro de consultas propiamente del instrumento que lo contesta el profesor que elaboró el instrumento, que es el que está acá, por si no lo han visto, este foro de consultas. Ya aquí hay varias consultas. Por si alguna no se las aclaré hoy, porque tal vez no lo han revisado. Entonces aquí también está el foro de consultas que responde el profesor Edwin Matarrita. Bueno, pasamos a la tarea. Sí, profe. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, Bianca, sí. Bueno, me imagino que están de acuerdo también. Bueno, pasemos. Paula, Cherry, Elvia. Bueno, la tarea 2, que es esta de acá, se debe entregar el 18 de marzo, del 18 al 23. Estamos a casi 2 semanas, ¿verdad? Parece mucho, pero terminan casi que el caso uno y ya tienen que entregar la tarea 2. Entonces, tal vez no hayan revisado a profundidad la tarea 2. Sin embargo, esta tutoría les va a funcionar, les va a servir. Entonces, para que la tengan presente, yo les voy a enviar el link, como les dije. Con respecto al trabajo final, ese sí lo tienen que revisar e investigar ustedes, porque son 2 tutorías. Y en esta vemos el método de casos y tarea en línea 2, y ya les dejo como tarea el trabajo final. Igual, ¿verdad? Recordar, pues antes de resolver la tarea, leer. Ustedes tienen una unidad didáctica donde viene bastante o bien explicado las partes de la tarea. De igual forma, como aquí se solicita referencias adicionales, pueden investigar, ya sea en la biblioteca de la UNED o en Internet, en Google Académico, ustedes verán, pero sí tienen que complementar y utilizar en el desarrollo referencias y en formato Chicago Deusto, recuerden. Entonces acá está el formato que deben cumplir, al igual que como les expliqué con la tarea, con el caso 1, y como ya lo hicieron con la tarea 1,
El formato es importante, deben apegarse, leer bien esto que está acá en el documento, cuidar el orden, la ortografía, la redacción, cuidar, no sé, que sean PDF, que lo suban de la forma adecuada, con el nombre, esta nomenclatura de acá. Luego portada, tabla de contenido, introducción, revisar que están respondiendo a las 4 partes, generar conclusiones y bibliografía. Bueno, recuerden la introducción que solicitan para la tarea. Tiene que ser una introducción, perdón, original. Hay 3 puntos acá en la introducción. Como les dije, tienen que ir cumpliendo sí o no con cada uno. Redacción correcta de los antecedentes por el cual realiza el trabajo. Ok, obtiene el puntaje. Descripción correcta de los contenidos. Listo, si lo tiene, obtiene el punto. Y la redacción de la importancia de realizar el trabajo. Ustedes cuando antes de enviarlo tienen que sentarse y ver, ok, mi introducción está cumpliendo con estos 3 puntos, ¿sí o no? Si no, tengo que meterle, como dicen, más carnita, más contenido y revisarla nuevamente. Y pues ya así, cuando ya tenemos claridad de que está cumpliendo con todo, pues ya lo dejamos así. Al igual con la conclusión, con las conclusiones y recomendaciones. La tarea 2 se divide en 4 partes. Entonces, yo les iba a presentar la tutoría, incluyendo o abordando cada una de las partes que incluye la tarea y que se ven en la unidad didáctica. Tenemos una parte 1, perdón, que es de estrategias y campos de innovación. Una parte 2, que es una clasificación de la innovación, que es una clasificación que el autor del libro toma como base un autor, un emprendedor que se llama Benjamin Talin, y a partir de ahí hace una cierta mejora a una metodología de innovación que ya está establecida y que ahorita vamos a ver con mayor profundidad. Luego vamos a ver la hoja de ruta para un proceso de innovación y por último los modelos de negocio. Bueno, primero que todo, ¿qué es innovación? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de innovación, ustedes saben que estamos en una industria o un mercado muy competitivo donde es casi que obligatorio que las empresas tengan este componente de innovación. Y este componente de innovación lo que implica es que se desarrollen ideas constantemente para mejorar el producto o servicio que estoy brindando. Y este producto o servicio siempre está enfocado, primero, en generar rentabilidad a mi negocio, aumentar las ventas, pero también está enfocado en generarle valor al cliente y valor a las personas. Por ejemplo, si yo les brindo un servicio o le doy un producto a otra empresa o le brindo un producto a otra empresa, estoy generando valor para ellos. Entonces, al final, si yo tengo un proceso de innovación claro en mi organización, voy a impactar de forma favorable a mis clientes que tengo como objetivo. El proceso de innovación tiene 3 estrategias, tiene más, ¿verdad? Pero a nivel del material didáctico, el autor menciona 3 estrategias que son fundamentales para el proceso de innovación. Y son estas de acá. La velocidad de la evolución, y eso quiere decir que el proceso de innovación es un proceso constante, un proceso que no se detiene y que tiene que ir de la mano a los cambios en el entorno, tanto interno como externo. La empresa tiene que tener la capacidad de actuar ante las variaciones del entorno y de esta forma mejorar su producto o servicio. Ahora existen muchas empresas de tecnología y hay un ejemplo que voy a usar mucho porque es una empresa que es un ejemplo de innovación, es Apple, ¿verdad? Apple constantemente está evolucionando en sus productos y sus servicios, llámese productos tangibles como celulares, computadoras, ahora con estos Vision Pro, que son como unas gafas de realidad aumentada, siempre está en una constante evolución y eso permite o más bien hace que esté implementando una estrategia propiamente de innovación. Esa velocidad de evolución, esa adaptabilidad a los cambios y a los gustos y preferencias de la población, de los clientes, permite que la empresa pues cuente con esta característica dentro de su estrategia de innovación. Luego, perfeccionamiento constante va muy de la mano
Yo tengo un producto X, ¿verdad? Lo saco al mercado, veo cuál es la respuesta del cliente, de, de cuál es mi nicho, cuál es mi segmento, cómo se comportan ante este producto o servicio que estoy brindando. Y si veo que tiene una oportunidad de mejora, pues la voy a aplicar. Y posteriormente, los productos o servicios que voy a ofrecer van a tener esta mejora ya incluida. Eso también pasa mucho en tecnología y no solo eso. Por ejemplo, cuando una empresa vende vehículos, Toyota, Nissan, Audi, etcétera, ellos siempre están analizando qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quiere el cliente al cual se dirige y dependiendo de eso van mejorando el producto. Vean, hace unos años los carros eléctricos tenían muy poca durabilidad en la batería, tal vez no eran tan bonitos. Ahora usted ve automóviles eléctricos que son muy bonitos, que tienen mucha autonomía, 500 kilómetros o más, y eso es parte de ese perfeccionamiento que aplican las empresas en sus productos y servicios. Y luego el impacto de las propuestas, cuando yo tengo un producto o un servicio que impacta, pues voy a tener una ventaja competitiva sobre la competencia, valga la redundancia. Si yo tengo propuestas innovadoras que le ofrecen más a un cliente, el cliente va a terminar eligiéndonos. Entonces, esas tres estrategias tienen que ir o ser parte o ir de la mano en el proceso de innovación. La velocidad con que me adapto el producto o servicio a las necesidades del entorno, la forma en que lo perfecciono, igual para poder satisfacer lo que quiere el cliente y qué tanto es el impacto que genera el producto o servicio que estoy vendiendo. Ya casi seguimos, es que no me pasa. Luego, dentro de esta parte uno que estamos viendo, hay varios campos de innovación. ¿Cuáles son esos campos de innovación? Son todos estos de acá. El más común es el producto y rendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? La mayoría de empresas están mejorando día con día sus productos y servicios. Por ejemplo, un hotel. ¿Ustedes por qué creen que se aplican encuestas de satisfacción? Es para ver qué es lo que piensa el cliente sobre mi servicio. Entonces, día con día yo lo voy mejorando. Igual sucede con el producto, inclusive es hasta mejor para explicar, porque ustedes ven que cada día un producto de una marca en específico tiene mejoras, qué sé yo, el empaque, la calidad del producto o la funcionalidad del producto. Este campo es el más común, el de producto y rendimiento. Luego tenemos tecnología, que es de igual forma cuando una empresa utiliza la tecnología a su favor, ya sea para obtener un mayor valor agregado al producto que ofrece, o porque es un complemento al producto que está utilizando. Vean ahora con el tema de inteligencia artificial, muchas empresas se han agarrado de esto y han generado productos con mayor calidad o con valores complementarios, más bien con características complementarias para el cliente. Eh, Modelo de negocio. Más adelante vamos a ver estrategias o ejemplos de modelo de negocio, pero una empresa puede cambiar su modelo de negocio y está aplicando un proceso de innovación. Vean el ejemplo de Netflix. Netflix antes lo que hacía era alquilar películas en CD. Se dieron cuenta que había una necesidad y cambiaron toda su estructura modelo de negocio. Pasaron al modelo de negocio de streaming e inclusive terminaron cerrando las operaciones o más bien o esa parte de negocio que era de alquiler de películas y eso fue hace no tanto tiempo. Entonces ven, el modelo de negocio de una empresa puede cambiar según las necesidades. Muchas empresas empiezan con una idea y al final terminan con otra totalmente diferente. Y es porque dentro de ese proceso de innovación se permite eso, se da eso, el cambio del modelo de negocio. A nivel organizativo, también hay innovación a nivel organizativo. Puede ser que una empresa hoy esté estructurada departamentalmente, no sé, un departamento de marketing, otro de contabilidad, otro de finanzas, y decida cambiar por un modelo más centrado en los procesos donde tal vez no está tan claro esa división departamental, sino más bien un proceso, como por así decirlo, en una fábrica de automóviles, que hay un automóvil que pasa una línea de producción hasta llegar a tener un producto final. Eso puede ser una forma en que una empresa cambia su modelo o su forma de organizarse.
También un ejemplo válido es, por ejemplo, con el tema de teletrabajo. Como cambiaron muchas empresas, este modelo de pasar de ir a la oficina a ahora trabajar desde la casa. Esto implica un cambio en la forma de organizarse, un cambio de tipo o una innovación de tipo organizativa y que se dio mucho con esto de la pandemia, no sé si recuerdan. A nivel de procesos, yo también puedo innovar. Puede ser que a partir de una investigación me dé cuenta que puedo obtener un producto de una forma más eficiente cambiando el proceso de producción. Tal vez hago una fase del proceso de producción de una manera diferente, obtengo el mismo resultado, pero con una mayor eficiencia, con un menor uso de recursos. Todos los procesos también cambian y eso también eso entra dentro de los campos de innovación. Marketing y ventas también es importante como estrategia o como campo de innovación. Más bien, ustedes pueden tener una empresa, un emprendimiento donde quizás sus clientes llegan porque son recomendados de boca en boca, porque llegó una persona hoy y recomendó a otro y así, etcétera. Pero también puede ser que ustedes decidan implementar una estrategia de marketing, empiecen a posicionarse en la mente del consumidor a través de una campaña en Facebook o en Instagram. Entonces esto entra dentro de los campos de innovación, lo que es marketing y ventas, la forma en que yo atraigo al cliente potencial a mi negocio. En la red ahora está muy de moda y ahora las empresas utilizan mucho lo que es la nube, el análisis de datos masivos y eso es parte de la innovación. El solo hecho, por ejemplo, de que pasáramos de una firma física a una firma digital, eso fue un cambio importante, una innovación importante y que podría entrar dentro de esta característica en la red. Y la última es el cliente retención, de qué forma puedo hacer para que el cliente se quede en mi empresa y no elija la competencia. Hay empresas que tienen estrategias, por ejemplo, de generar beneficios para los clientes frecuentes, una tarjeta, o ahora con las aplicaciones de celular, ¿verdad? Uno puede ser cliente frecuente, tiene una tarjeta o tiene una tarjeta virtual y de esta forma me siento más parte de esa empresa y me siento más parte de ese producto. Son estrategias que entran dentro del proceso de innovación y que están enfocadas al cliente. No sé si vamos bien por acá. ¿Tienen alguna duda? De momento todo claro, pero Excelente. Bianca puso la manita. Bueno, si tienen dudas, me preguntan, ¿verdad? Eso sería, por un lado, la parte uno. En la parte 2 tenemos la clasificación de la innovación. Eso es lo que les mencionaba al comienzo de la tutoría, o más bien al comienzo de la tarea, de la explicación de la tarea 2, que la parte 2 hacía mención a esta clasificación de innovación, que es una variación, una propuesta de un emprendedor que se llama Benjamin Tallin. Es un emprendedor que ha escrito y que tiene varios emprendimientos, varias startups. Entonces, en el libro de texto se hace referencia a él. Él clasifica la innovación en estos cuatro enfoques que se basan básicamente en el nivel de tecnología y en el mercado. En el nivel de tecnología es si se aplica una nueva tecnología o más bien el producto o servicio que estoy ofreciendo se basa en la tecnología ya existente. Y en cuanto al mercado, de igual forma, si estoy dirigiendo mi producto o servicio a un mercado existente o a un nuevo mercado. Entonces tenemos estas cuatro, vamos a ir explicando una a una. La primera es la incremental. La clasificación enfocada en esta de acá, la incremental, normalmente se encuentra en un mercado ya existente y con tecnología ya existente. El ejemplo más claro de esto son los celulares. Y creo que ese ejemplo se menciona en el libro, pero también están las computadoras, ¿verdad? Son dispositivos electrónicos que están enfocados en un mercado que ya existe y que utilizan la misma tecnología, quizás agregando ciertas mejoras, ¿verdad? Pero siempre la base es la misma. Entonces, es el tipo de clasificación incremental en cuanto a la innovación.
Mismo mercado, misma tecnología. Cuando pasamos a la disruptiva, cambia un poco el panorama porque, ok, nos enfocamos en el mismo mercado, el que ya existe, pero vamos a incursionar en una nueva tecnología. Entonces, acá también aplica el ejemplo de la inteligencia artificial o, por ejemplo, estos, perdón, las gafas de estas de Apple, las Vision Pro, es una nueva tecnología, de cierto modo, pero que está de cierta manera enfocada a un mercado que ya existe, un mercado que le gusta este tipo de dispositivos y que quizás está dispuesto a pagarlo. Cuando hablamos de una innovación disruptiva, siempre vamos a considerar una tecnología nueva, una tecnología que tal vez está en pañales y que no se ha implementado tanto. También el tema de inteligencia artificial podría entrar aquí en un tipo de innovación disruptiva. Empresas como Microsoft, como Google, cuando no tenían o no consideraban tener un chat de este tipo de inteligencia artificial como ChatGPT o como, bueno, en el caso de Microsoft es Bing, eh, o ahora con Google que tiene un chat similar que se llama Géminis, que van de la mano una nueva tecnología, pero que está enfocado ya a un mercado existente. Cuando hablamos de arquitectónica, aquí normalmente son empresas, grandes empresas que tienen bastante poder, bastante eh, trayectoria y poder adquisitivo inclusive, cuando generan productos o servicios que están dentro de un nuevo mercado con tecnología ya existente. Vean el ejemplo de Amazon. Amazon tiene una tienda que utiliza ya tecnología existente, ¿verdad? Pero que al final es totalmente automatizada, no tiene colaboradores dentro de la fábrica y se encarga de todo el proceso de distribución de los productos que van a ser envíos a nivel del mundo. Entonces, es una tecnología que ya existe, pero que le dan un enfoque diferente y que al final es dirigida a un nuevo mercado, porque tal vez las personas no están acostumbradas a eso, a comprar. Por ejemplo, en España hay un tipo de supermercado donde uno llega a un kiosquito, compra, pero todo es automatizado. Entonces, no hay una persona que a uno lo atiende y hay muchas personas que no están acostumbrados a eso. Entonces, es un mercado nuevo. A una persona que tiene distintos gustos o que quieren hacer las compras de forma diferente. Otro ejemplo acá es Starbucks. Ustedes han visto que Starbucks tiene una tienda en el país donde tiene la finca de café en la misma instalación, en las mismas instalaciones. Es un diseño, un concepto totalmente diferente al que tiene de las tiendas regulares o de los locales regulares y es enfocado a un nuevo mercado, porque son personas que no solamente quieren comprar un café, sino que quieren vivir una experiencia de cómo es el proceso de producción del café, cuáles son las variedades de café. Entonces, a partir de sus recursos y de su plataforma como negocio, pueden incursionar en un nuevo mercado. Ahí estamos hablando de una innovación de arquitectónica. Recuerden que en este tipo de innovación es un nuevo mercado, pero con la tecnología ya existente. Y por último, la radical, que esta es como la más particular porque es un nuevo mercado, pero a su vez es una nueva tecnología. Y son innovaciones que han marcado hitos en la historia. Por ejemplo, cuando se inventó el carro, cuando Henry Ford, diseñó el automóvil y lo empezó a producir en masa. Eso fue una innovación radical. O cuando se diseñó el primer avión, cuando el hombre voló, ¿verdad? Con un avión. Eso es algo radical. Ahora vean esto de los viajes al espacio que se está comercializando con SpaceX. Eso es totalmente una innovación radical. O- De hecho, hoy estaba leyendo que se espera que para este año, finales de año, se haga la primera exploración a Marte con la intención de establecer colonias en Marte, colonias sostenibles donde las personas puedan vivir, puedan
producir lo que se van a comer, inclusive el oxígeno, etcétera. Ya son innovaciones como muy, muy futuristas, ¿verdad? O muy impactantes que entran dentro de este tipo de clasificación. Yo pondría en tela de duda, ¿verdad? Si el tema de inteligencia artificial se va a convertir en una innovación radical, ¿verdad? Porque ahora uno está viendo cosas asombrosas. Por ejemplo, que a una persona le implanten un chip en el cerebro y que pueda controlar dispositivos electrónicos o tecnológicos a través de los pensamientos. Y eso ya es una realidad con una empresa de Elon Musk que se llama Neurolink. No sé si han leído, pero eso ya es como muy, muy futurista y eso está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de innovación radical es algo que cambia inclusive el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Estamos claros por acá? Profe, se podría considerar a Elon Musk como el padre de ese mercado radical, porque tiene SpaceX, a la plataforma de Twitter X, Hyperloop, Solar City, Tesla, Sí, Neuralink. O sea, y él está como en constante innovación y no se cansa, entonces es curioso. sí, muy buena, muy buen acotación de Joseph, porque sí, Elon Musk es como el símbolo de innovación. Creo que antes era Steve Jobs, ¿verdad? En su momento, pero ahora ha aparecido este personaje que tiene tantas ideas y que realmente está cambiando el mundo con sus proyectos, con sus empresas. Entonces sí, Elon Musk es una persona que siempre está pensando en nuevas formas de generar productos y servicios innovadores, claro que sí. Sí, hasta con la digitalización de las monedas, está Sí, impulsándola. sí, también. Vean este tema la internet satelital con Starlink, ¿verdad? Luego está SpaceX, la red social X, ¿verdad? Bueno, tiene muchos. De hecho, él fue de los fundadores de PayPal. Que en ese momento pagar de esa forma a través del internet no era una forma habitual. Entonces, sí, este muchacho, digo yo, ya sí, sí es un claro ejemplo de innovación. Bueno, si estamos claros con esta parte, vamos a la parte 3 que es la parte de innovación. ¿Cuál es la hoja de ruta que se debe seguir cuando se genera un proceso de innovación? La tenemos acá. La primera es identificar un problema. Cuando yo quiero incursionar en un mercado y tengo un producto o un servicio, yo tengo que identificar un problema que podría traducirse en una necesidad o un deseo de un posible cliente. Cuando yo tengo claridad de ese problema, puedo generar un producto o un servicio innovador. Y aquí puede ser que parta de cero o que trate de mejorar un producto o un servicio que ya está establecido. Entonces siempre empezamos de un problema. Luego está la fase 2 de empatizar, que es simplemente ver el punto de vista de los usuarios y los clientes. Imaginarse cuál va a ser el uso o cuál es el deseo que tiene el cliente de ese producto o servicio. Entonces yo tengo que empezar a ponerme, como dicen, en los zapatos del cliente y pensar o tratar de pensar como el cliente para tratar de diseñar un producto justo o a la medida. Es interesante porque, por ejemplo, un Steve Jobs decía que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, en el sentido que cuando Steve Jobs diseñó el iPhone, fue una innovación totalmente disruptiva, ¿verdad? Porque era una tecnología nueva y la gente estaba acostumbrada a usar el celular con teclas. Y de hecho en ese momento BlackBerry era como el número uno en el mercado y llegó este producto que cambió pues inclusive la forma de utilizar un celular de la población en general mundial. Eh, ¿De qué forma él se puso en los zapatos de un cliente, ¿verdad? Cuando no había como una necesidad expresa, ¿verdad? Porque, o un deseo expreso de los clientes de utilizar un celular de esa forma. Pero bueno, es un punto de vista de verlo, pero sí es importante que cuando se genera un proceso de innovación se trate de poner en los zapatos del cliente, o qué es lo que puede esperar el cliente de mi producto o servicio. Luego está la parte o la etapa de definición o definir,
empiezo a pensar, generar ideas eh, alternativas de ese producto o servicio que estoy planteando o de esa innovación que estoy planteando. Es un proceso que puede hacerse por lluvia de ideas o puede hacerse pues, por el simple intercambio de posiciones con otros colaboradores o otros fundadores de la empresa o del negocio que tengo. Cuando ya genero ideas, voy a construir prototipos. Son prototipos que normalmente se prueban y son usuarios que validan si ese producto o servicio se adecua o cumple mis expectativas, porque esa es como la etapa previa antes de lanzar ya el producto definitivo, como prototipos de. Esto pasa mucho a nivel de software. Muchas veces se lanzan versiones beta, versiones de prueba, por un tiempo determinado, los clientes lo prueban y deciden si el producto o servicio está cumpliendo con las expectativas. En este caso sería un servicio, ¿verdad? Porque es tecnología. Y cuando ya tengo claridad de cuál es el prototipo que quiere el cliente, ya comunico y lanzo, ¿qué quiere decir? Lanzar ese producto o servicio al mercado. Pero antes de lanzarlo, tengo que pasar por todas estas etapas para decir que estamos generando un proceso de innovación adecuado. Difícilmente la empresa genera un producto para probar si el cliente le va a gustar. O sea, puede pasar, pero eso no le asegura el éxito. Muchas veces cuando se genera un producto o un servicio y no se consulta o no se genera un proceso de análisis, el producto o servicio es un fracaso. Entonces, tomen en cuenta esto para el proceso de innovación. Esta es una hoja de ruta que se menciona en el libro de texto. Si ustedes se ponen a ver, esta hoja de ruta tiene que ver con otros modelos o metodologías ya establecidas como el design thinking. Entonces, es un complemento, pero sí es muy válido para generar una ruta a seguir en cuanto al proceso de innovación. Y por último, la parte 4 de modelos de negocio. Denme un momento. Ok. La parte 4 del modelos de negocio establece una serie de modelos específicos de negocio que siguen las empresas y que pueden variar de una u otra, que son estas de acá. De hecho, en el libro se mencionan estas 8 estrategias o modelos de negocio y otras adicionales por acá. Entonces, para que lo tomen en cuenta en la tarea, ustedes tienen que decidir cuál es el modelo de negocio que se presenta en el caso o en esa tarea en específico. Por acá hay algunas. Cuando hablamos de multicomponente, es cuando una empresa tiene diversos productos para distintos gustos, distintos clientes. Llámese un Apple, ¿verdad? Que tiene no solo productos tecnológicos, sino que también tiene productos a nivel de la nube, a nivel de red. Eh, entonces son empresas que ofrecen distintos productos o servicios para distintos mercados o distintos nichos. Luego tenemos el líder de mercado. Cuando una empresa es líder, llámese, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Coca-Cola o, o el mismo Apple, ¿verdad? Que tiene cierto liderazgo en el mercado. Eso es un modelo de negocio. Para mí, como empresa, es prioridad ser el líder del mercado. Me preocupo por innovar constantemente, invierto mucho en investigación y desarrollo y estoy generando productos constantemente para seguir posicionado o seguir como líder de un mercado en específico. Luego está el componente valioso, que es otro modelo de negocio. Son empresas que diseñan partes tal vez de otra producto más grande y que ese producto o esa parte que yo diseño tiene un valor agregado y es diferenciador y permite pues que mi empresa tenga mayor valor o que esté mejor posicionada en la mente del consumidor. Por ejemplo, los procesadores de computadora, los procesadores Intel, eh, eso sería un componente que está dentro de distintas máquinas o distintas computadoras, pero es un componente muy valioso que tiene muy buena aceptación. También con las tarjetas gráficas, eso sucede mucho, o con los vehículos. Tal vez una empresa se dedica a producir
compensadores y se los vende a varias marcas y como es un componente de tanta calidad, entonces por eso tiene un mercado tan amplio y otras empresas se lo compran. Cebo y anzuelo, esto es cuando una empresa genera un producto, un servicio, como para amarrar al cliente y el cliente posteriormente lo que hace es comprar tal vez los insumos para ese producto. El claro ejemplo de esto es como las impresoras y las tintas, ¿verdad? La impresora normalmente es muy barata, pero lo caro son las tintas de la impresora. Y ese es un modelo ya establecido, ya lo tienen diseñado de esa manera y es parte de, pues, de su modelo de negocio, ¿verdad? Tener ese cebo, que es la impresora a un precio accesible, y el anzuelo, que son, más bien cebo y anzuelo, que son las tintas que se venden y que son normalmente bastante costosas. Artesano es un modelo de negocio que trata de enfocar o darle una característica artesanal a su producto o servicio. Ustedes han visto, hay hoteles que tienen como ese componente que se ve como más artesanal o inclusive productos específicos. Hay una empresa de juguetes que se llama Melissa and Down, no sé si la han escuchado. Ellos son bueno, son una empresa que vende en todo el mundo, ¿verdad? Pero que tienen productos que si uno los ve parecen muy artesanales y es un modelo de negocio. Muchas empresas utilizan ese modelo de negocio. En el café se ve mucho, en la ropa. Luego está el freemium. Eso se ve mucho en empresas tecnológicas que tal vez brindan un software gratis, ¿verdad? Gratis entre comillas, porque tiene opciones limitadas y para yo poder tener acceso a todas las opciones, tengo que pagar por él. Un Spotify, el mismo ChatGPT, por ejemplo, Google Drive, Microsoft OneDrive, son ejemplos de freemium. Eh, Iceball es otro modelo. Eh, en este caso, Iceball. Ya, este caso es como más que todo eh, empresas que tienen o que se dedican a las plataformas de redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, que lo que hacen es tener una plataforma que permita que muchos clientes la visiten y que tengan opciones de negocio de mucho tipo, de publicidad o inclusive empresas que puedan, otros negocios complementarios que se pueden ofrecer a través de esas redes sociales y que el cliente normalmente termina invirtiendo. Entonces ahí entraría lo que son redes sociales en este tipo de estrategia, de modelo. Por ejemplo, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Ahora TikTok está muy, muy de moda y las empresas han sabido aprovecharlo y el mismo TikTok ha sabido sacarle provecho. Dicen que TikTok es como el nuevo Google, ¿verdad? Porque muchas personas lo utilizan y buscan información de cómo hacer algo en TikTok. Al final TikTok vende mucha publicidad y, pues es todo un negocio rentable para ellos. Productos virtuales, ¿verdad? Todo lo que son productos de índole virtual, llámese tiendas virtuales, inclusive las mismas opciones de redes sociales son productos virtuales o algunos bancos que ofrecen como una línea solo virtual o bueno, son opciones virtuales que se rigen por un modelo en específico. Y los otros modelos que vienen acá, modelo de negocio de afiliación, cuando yo pago un monto por afiliarme a un producto o un servicio en específico. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, Avon o OmniLife o ese tipo, Herbalife, que son negocios donde se requiere que me afilie y que afilie más personas. Eh, el modelo de negocio de cola larga es cuando una empresa tiene muchos productos y a partir de ventas de ese montón de productos obtiene ganancias sostenidas o sustentables. Llámese Amazon, eBay, ¿verdad? Que no tienen un producto estrella, sino que venden muchos productos y que esos productos por aparte generan mucha rentabilidad. No es como un modelo de negocio donde solo tengo un producto estrella y que es el que vendo y es el que me genera la mayor parte de mi rentabilidad, sino que tengo muchas opciones
de productos o servicios que a la larga me generan rentabilidad a mi negocio. El de franquicia, que todos hemos escuchado, el modelo de negocio de franquicia, un McDonald's, un Subway, un KFC, donde hay una persona que es el dueño de la franquicia, me vende el derecho, y yo puedo utilizar la marca, ¿verdad? Pero tengo que darle regalías o darle un porcentaje de mi utilidad por utilizar la marca. Y los modelos de negocio de suscripción, es como YouTube Premium, Spotify, eh, iCloud, todos estos negocios donde yo tengo que pagar una suscripción mensualmente o periódicamente para poder utilizar el producto o servicio. Eso también es otro modelo de negocio. Bueno, esos eran los ejemplos que venían en el libro y que yo les recomendaría que se basen para responder esta pregunta. Bueno, ya con eso estaríamos con las partes del desarrollo. Sin embargo, es importante que consideren las conclusiones, ¿verdad? Al igual que que la introducción, tienen que valorar si están cumpliendo con estos dos elementos o dos aspectos. Primero, que sean hallazgos o aprendizajes de lo elaborado, uno, y tienen que generar una sola conclusión que sintetice todos los hallazgos y aprendizajes a la hora de hacer el trabajo. Entonces, ya con eso obtendrían los 2 puntos. Y por último, la bibliografía, que tienen que cumplir con el formato Chicago Deusto, ya lo discutimos. Eso tienen que citarlo y tienen que consultar el material complementario, no solo el libro de texto. Ahorita vamos a ir a a la tarea como tal para ver en qué parte se solicita, ¿verdad? Pero si no me equivoco, en las 4 se solicita bibliografía o referencias complementarias. Entonces tienen que incluir al final este apartado de bibliografía. Por brindar toda la bibliografía, obtienen 1 punto y por su uso correcto, o sea, por el uso correcto de la citación, obtienen el otro punto. Vamos a ver el instrumento acá. Em, Aquí está la tarea 2. Vean. El caso de Rise and Smile, ¿verdad? Bueno, la parte 1 dice que es con base en capítulo 2, tienen que identificar la clasificación de estrategia de innovación y luego identificar el campo de innovación y justificar la respuesta. Ven acá, dice, al realizar su justificación debe incluir una cita de una fuente bibliográfica externa. Entonces ven, aquí se solicita una cita externa, no solamente la del libro. Importante, las citas tienen que tener menos de 5 años de antigüedad. En la parte 2 se les pide que identifiquen el tipo de innovación según la clasificación propuesta, eso ya lo vimos. Y de igual forma, a la parte 1 deben justificar, utilizar una cita, una fuente bibliográfica. En la parte 3 tienen que completar los 5 circuitos de la hoja de ruta de la metodología de innovación estratégica aplicando la metodología al caso de Rise Smile. Aquí no tienen que definir qué es cada una de estas etapas, sino ajustarlo o implementarlo a este negocio de Rise and Smile. Entonces, ¿cómo lo pueden ajustar y cómo lo pueden ver desde su posición como gerentes aplicado a Rise and Smile propiamente? Entonces van desarrollando cada una de las etapas. Aquí viene claramente especificado qué es la aplicación. Aquí no tienen que mencionar la teoría, sino cómo aplicar este modelo o esta hoja de ruta que ya vimos. Luego está la parte 4, que habla sobre la tipificación de modelos de negocio. Hoy vimos varios modelos de negocio. ¿En cuál de estos se encuentra Rise and Smile? Eso lo tienen que decidir ustedes a partir de lo que vimos hoy, a partir de la lectura de la unidad didáctica. Y vean, acá también se solicita una cita bibliográfica. Entonces, ven, en todas las partes se está solicitando una cita bibliográfica externa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, debe ser norma Chicago de Deusto. Ya lo vimos, conclusiones, bibliografía.
Igual les recuerdo la rúbrica para que antes de hacer el envío la revisen y vean que están cumpliendo con todas las partes. Y como modo de repaso, veamos otra vez el tema de citación Chicago Deusto. ¿Estamos claros hasta el momento? De mi parte, sí. ¿Quién habló? Perfecto. Excelente. Bueno, sigamos. Bueno, esto lo vimos en la tutoría 1. Vamos a repasarlo. Cuando citamos un libro de un solo autor, hay dos opciones, ¿verdad? Que lo hagan, más bien, lo tienen que hacer de esta manera. Poner el nombre y el apellido. Recuerden que en la citación de Chicago Deusto hay dos opciones, pero la que se recomienda acá es la que va como al pie de página. Entonces van a poner Gustavo Hernández, en este caso, ponen el título del libro en cursiva y luego ponen entre paréntesis el país, la editorial y el año, coma, el país, perdón, el país, la página. Cuando lo hacen ya por segunda vez, no es necesario que pongan todo, lo pueden poner de forma abreviada, que es esta de acá, la que dice 2. Ponen el apellido, coma, gestión, 3 puntos y el número de página. Eso ya es cuando es por segunda vez. Y en el apartado de bibliografía o apartado de referencias tiene que venir de la siguiente manera. Apellido, nombre, el nombre de la obra, del texto, el país, editorial y el año. Vean que en la bibliografía o en el apartado de referencias se invierte el nombre del primer autor y se escribe coma después del primer apellido y punto después del nombre. Es diferente a cómo va dentro del desarrollo de la tarea. Ven, en el apartado de referencias es diferente. Cuando son, o más bien cuando es un libro de consulta en línea, lleva la misma estructura, solo que al final se debe agregar el acceso. ¿Cuándo fue el acceso que se tuvo a ese medio virtual? Este es el espacio que va acá. Luego se pone la coma y se pone el número de página. Si ya lo hacen por segunda vez, cambia un poco, ¿verdad? Se hace de forma resumida o abreviada. Y para el apartado de bibliografía o referencias, tiene que llevar esa estructura. Recuerden que se invierte el nombre del primer autor. Más bien, el apellido va de primero y luego el nombre. Cuando son más de 4 autores, se pone el primero, se pone el nombre y el apellido. Ujú. Se pone el nombre y el apellido. Luego se pone el título del libro. Ah, bueno, aquí se me olvidó algo importante. Ven este et al. Este et al incluye a los otros autores. Todo lo pueden hacer de esta manera. Luego ponen el título del libro en cursiva y de igual forma como en el otro ejemplo ponen la editorial, perdón, el país, la editorial y el año, coma, el número de página. Si lo hacen por segunda vez, va de forma resumida. En el apartado de bibliografía, aquí sí tienen que mencionar a todos los autores. Solo que ponen el primero autor con el apellido, los dos apellidos, el nombre, y ya después del primer autor, los que siguen, sí van con el nombre y el apellido como tal. Nombre, apellido, nombre, apellido. Ven, ya cuando lo hacen esa parte, agregan el nombre del libro, el país, la editorial y el año. ¿Qué más? Si es un libro electrónico, deben indicarlo acá, que es una edición en PDF. Por ejemplo, este libro del curso de empresarialidad tiene una versión en PDF. Si ustedes lo citan de ese libro, porque varía un poco,
en cuanto al número de página, deberían indicar que es la edición en PDF. Ven, no siempre es igual la edición en PDF a la edición física. Entonces lleva esta estructura, si ya es por segunda vez, se hace de forma resumida y al igual que los otros ejemplos, primero va el apellido y el nombre. Acá ya después va el nombre del libro, el país, editorial y año. Si es un libro de consulta en línea, este ya lo vimos, que es este de acá, está repetido. Y bueno, esos serían los ejemplos de citación de Chicago de Houston. No sé si tienen alguna duda Profe, con la una preguntita. aplicación. Claro, adelante, bien. Disculpe. ¿A qué se refiere uno con una consulta en línea de un libro? Porque hay varios libros que tienen edición en PDF, pero Sí, consulta en línea de un libro, ¿a qué se refiere? es cuando el libro no está disponible para descargarlo en PDF, sino que solo para verlo a través o en línea, electrónicamente. Por ejemplo, ustedes se meten a la base de datos de la UNED, de la biblioteca. Existen bases de libros, bases de datos de libros que solo permiten consultar el libro de forma virtual, pero no te dan la opción de descargarlo. Entonces ahí estaríamos hablando de una consulta en línea. Cuando no se puede descargar en documento. Sí, cuando no se puede descargar. O que tal vez el artículo o la noticia o la nota viene incluido o inmerso en el mismo texto de la página web. Si yo puedo descargar el libro y yo sé que hay una versión física, podría mencionarlo como este ejemplo de, perdón, de electrónico, ¿verdad? Pero Ajá, si yo estoy obteniendo un artículo de internet, debería mencionar de dónde lo obtuve. está bien, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Todo claro. Levanten la manita los que les quedó todo claro. Si no, nos devolvemos. Aprovechen la tutoría. Falta Araceli, Tatiana, José. Bueno, gracias. Ya para cerrar, tenemos aquí una frase que dice, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Y fue dicha nada más y nada menos que por el, el líder Steve Jobs en su momento. Con esto cerraríamos la tutoría del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro, el método de casos, las instrucciones de la tarea 2. Si tuvieran consultas, como les dije hace un rato, me escriben por la plataforma, lo vemos. Y si no tienen más dudas, estaríamos por hoy. Muchas gracias a los que se conectaron y a las que se conectaron. Muchas gracias, profe. Esta tutoría usted nos manda la grabación, ¿verdad? Sí, yo les envío la grabación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches.